Listo, vamos entonces. Bueno, vamos a iniciar entonces sobre lo que es la clase de hoy, que es incidentalomas en endocrinología. Bueno, primero para definir lo que es un incidentaloma no es nada más que un tumor que fue encontrado de forma casual, o sea, de forma incidental, en ausencia de signos clínicos o síntomas específicos para realizar una exploración radiológica en un paciente. O sea, en pocas palabras, fue una imagen que nosotros no estábamos buscando, estábamos haciendo o tratando de buscar otra causa de algún otro síntoma y nos aparece una imagen que es reportada por el radiólogo o lo vemos nosotros al momento de realizar la inspección de dicha imagen. En endocrinología existen incidentalomas tanto en la parte hipofisaria como en la glándula suprarrenal y también en la tiroides. Si identificamos algunas de estas imágenes, a nosotros nos van a surgir algunas preguntas realmente. La primera, a nivel de si esta tumoración es benigna o es maligna. Y para esto vamos a tener que evaluar bien las imágenes. Y la otra es que si esta tumoración está haciendo algún tipo de función o es no funcionante. Y la única forma de saberlo pues, es realizando una evaluación bioquímica. Entrando en lo que es incidentalomas hipofisarios, vamos a ver que es una masa que es hallada de forma casual en la hipófisis en una exploración neuroradiológica por motivos no relacionados con la enfermedad hipofisaria. Por ejemplo, algún paciente que lo estamos investigando por una cefalea persistente, por una molestia a nivel de la parte visual. Es un hallazgo que normalmente se encuentra en un 10% de todas las resonancias magnéticas practicadas en individuos sanos, ¿sí? Y la mayoría de los incidentalomas van a corresponder a lo que se conoce como microadenomas o microquistes, que son estas imágenes que miden menos de 1 centímetro. Normalmente no las reportan como una imagen de menos de 10 milímetros. Y más raramente aparecerán imágenes que son mayores a 10 milímetros. Y también otro tipo de lesiones celares o paracelares. El abordaje diagnóstico y terapéutico de estos incidentalomas dependerá esencialmente del tamaño que tenga esta lesión. ¿Sí? Acá podemos ver en esta imagen, ¿sí?, un microadenoma y en la siguiente imagen un macroadenoma en la región hipofisaria. En cuanto a la evaluación y el manejo, las lesiones que van a medir 10 milímetros o más tienen más probabilidades a tener o estar relacionadas con alteraciones del campo visual y también hormonales. Además, tienen más probabilidades de seguir creciendo. Normalmente las que son pequeñas tienen una tasa de crecimiento muy baja. Vamos a evaluar, como ya dijimos, por el tamaño que tiene, hay que evaluar la parte visual porque podrían comprometer lo que es el quiasma óptico y con esto disminuir la agudeza visual. Vamos a hacer pruebas de agudeza visual y lo que es una campimetría visual, inicialmente por confrontación y después lo verificaremos con una campimetría visual computada. En cuanto a la evaluación clínica y bioquímica, tanto para la hipersecreción hormonal, también como para hipopituitarismo. ¿Sí? En esto vamos a incluir lo que son mediciones de prolactina, de IGF-1, FSH-LH, ACTH, cortisol de 8 AM, el cortisol libre urinario. También podemos medir testosterona y estradiol. Para aquellas lesiones que van a ser menores a 1 centímetro, menos de 10 milímetros, evaluaremos hipersecreción hormonal solo si al momento de hacer la evaluación del paciente hay una sospecha clínica de una patología. ¿Sí? Si no hay sospecha clínica, solamente vamos a medir la prolactina, ¿sí?, y no es necesario ningún otro tipo de evaluación. Para aquellas lesiones que van a medir de 2 a 4 milímetros, realmente las guías no sugieren que sigamos haciendo ningún tipo de evaluación, tanto bioquímica o imagenológica, ¿sí?, a menos que en el tiempo se presente algún tipo de síntoma.
Y para aquellas lesiones que van a estar en ese rango entre 5 y 9 milímetros, lo que sugieren también es que hagamos una resonancia, pero en un lapso un poco mayor de lo normal, o sea, más o menos en unos 2 o 3 años. Estas son las lesiones que mayormente van a producir, que son microadenomas y que pueden producir alteraciones. Tenemos lo que es una acromegalia y tenemos lo que se conoce como enfermedad de Cushing. ¿Ok? Esto sería un resumen de qué es lo que hacemos nosotros cuando encontramos un incidentaloma pituitario. ¿Sí? Si nuestra imagen inicial mide menos de 10 milímetros, solamente hacemos evaluación para hipersecreción si hay sospecha clínica. ¿Sí? Una vez que hacemos la evaluación, veremos si es hiperfuncionante o no funcionante. Si fuese no funcionante, lo único que vamos a hacer es una observación en el tiempo. Si es hiperfuncionante, haremos el tratamiento acorde a la patología que hemos encontrado. En cambio, si mide más de 10 milímetros, hacemos evaluación tanto para hipersecreción como para hiposecreción y también evaluación de los campos visuales. Si fuesen anormales o los campos, o sea, hubiese secreción hormonal o los campos visuales estuviesen anormales, vamos a hacer tratamiento. Y si fuese no hormonal y sin cambios en la parte visual, pues simplemente vamos a hacer observación. Entrando en la segunda parte, no sé si alguien tenga alguna pregunta inicial de esto. No, está todo claro. ¿Sí? Bueno, sí, si alguien tiene alguna pregunta, no hay ningún problema, podemos parar y vamos charlando sobre esto. Bueno, en cuanto a incidentalomas tiroideos, lo mismo, son lesiones nodulares no sospechadas y descubiertas por algún estudio radiológico. Imaginémonos un paciente que tiene problemas de deglución, que tiene alguna masa por ahí a nivel lateral del cuello, le mandan a hacer una ecografía de partes blandas del cuello y entre ellos también se evalúa la tiroides y nos envían un paciente para evaluación por nódulos tiroideos. No fueron sospechados, no se palparon clínicamente, entonces se los conocerá inicialmente como un incidentaloma tiroideo. La importancia clínica de una lesión nodular tiroidea es la posibilidad de que sea cancerígena. El resto normalmente no produce mayor alteración o no es tan grave, por decirlo así. La prevalencia de que tengamos nódulos tiroides en la población es realmente alta. Nosotros siempre cuando evaluamos un paciente o los pacientes tienen dudas sobre sus nódulos tiroides, nosotros lo que le explicamos es que de 10 personas, 3 de cada una de ellas van a tener un nódulo tiroideo. ¿Sí? Y lo que se vio en las diferentes series, que en las autopsias, aproximadamente el 50% van a tener nódulos tiroides y en estudios ecotomográficos, esto va a ser un poco más variable y van a ir aproximadamente de un 20 al 76%. Esto dependiendo de la población, porque cada población tiene una incidencia diferente de este tipo de imágenes. Acá podemos ver algunos nódulos a nivel de la glándula tiroides, ¿sí? Unos un poco más grandes, algunos más pequeños. Ya mismo vamos a ver unas imágenes en las cuales vamos a aprender a distinguir entre un nódulo que tiene características más de tipo benigno o más de tipo maligno. Estas son las diferentes imágenes que uno podría encontrarse dentro de una glándula tiroides. Algunos más pequeños, otros un poco más groseros, de diferentes formas y de ecoestructuras diferentes, ¿sí? Algunos con más contenido sólido o más contenido líquido, ¿sí? Y presencia de microcalcificaciones. Entonces, a pesar de que la alta prevalencia de estos nódulos o sea, la prevalencia es alta, solo entre un 5 al 6% podrían corresponder a patología maligna. Entonces, solamente a quienes vamos a estudiar, aquellos que cumplan criterios ecográficos. Y esto es lo que nosotros le llamamos criterios ecográficos. Entonces, lo que hacemos, ¿sí?
es una medición por medio de lo que sería la tabla de la ATA, del riesgo de malignidad, y tenemos desde los más benignos, que serían esos nódulos que son totalmente quísticos, los cuales tienen aproximadamente a ser menos del 1% de tener probabilidades de malignidad. ¿Sí? De ahí tenemos a los de muy baja sospecha, que van a ser aquellos que son espongiformes, ¿sí? Si ustedes ven, tienen un tamaño que es considerable, pero tienen contenido tanto sólido como quístico, como a manera de que si fuese una esponja, ¿sí? O aquellos que son mayormente quísticos o ahí 50-50, ¿ok? Pero que su contorno son bien redondeados, que no tienen inclusión fuera de la tiroides, y a manera de esto van aumentando la sospecha acorde como va cambiando las características de este nódulo. Si vimos en la imagen anterior, había un nódulo con microcalcificaciones. Si vemos estos nódulos, cuando tienen microcalcificaciones, el solo hecho de tener microcalcificaciones ya lo hace de muy alta sospecha. Aproximadamente, si pulsamos este nódulo, entre un 70 al 90% de los nódulos van a ser cancerígenos. ¿Sí? De ahí tenemos otros, como son aquellos que son hipoecogénicos, que tienen estos bordes o márgenes irregulares, los mismos, pero que también son más altos que anchos. Eso también tiene que ser otra de las características de un nódulo que a nosotros nos tienen que llamar mucho la atención. Y, como les explicaba, para nosotros evaluar por imagen un nódulo o tener sospecha, tenemos que saber cuáles son las características de la ecoestructura que nos van a guiar hacia el lado bueno o hacia el lado malo. Y acá pues tenemos entonces como un resumen de las imágenes que acabamos de ver, desde los de alta sospecha hasta los nódulos benignos, ¿sí? Acá simplemente a modo teórico lo que es las características que tienen cada uno. Doctor, perdón, una pregunta. Entonces, hallar un nódulo aumenta las probabilidades de que el paciente padezca cáncer de tiroides. No, como lo decíamos anteriormente, la presencia de nódulos en la mayoría de los pacientes es normal. Si vemos acá, aproximadamente el 50% en las autopsias, uno va a encontrar un nódulo. Y el paciente Ah, murió por otra perfecto. causa, no porque tenía un Claro, cáncer. ¿Sí? Y si nos vamos a las ecografías y tomografías, vamos a ver que la incidencia también es un poco variable, que puede ir quizás un poco menos, de un 20 a un 76%, pero no perfecto. significa que el paciente va a tener algo malo. Ahí es cuando nosotros tenemos que aplicar los conocimientos en imágenes y evaluar cuáles son las características que tienen estos. ¿Sí? Ojo que el hecho de que Perfecto. nosotros mandamos a usar a un paciente tampoco significa que tenga un cáncer. Lo que nosotros tenemos es algo que se llama baja sospecha, moderada sospecha o muy alta sospecha. ¿Sí se entiende ahí? Sí, 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 perfecto. Gracias. Bueno, entonces, una vez que nosotros ya hicimos la evaluación de la imagen, tenemos que saber si esto pues funciona o no funciona, o sea, si tiene hipersecreción, hiposecreción o normosecreción de hormonas. Entonces, los métodos más utilizados, o mejor dicho, los métodos que se utilizan actualmente son los ensayos de RIA, de ILMA y aquellos de tercera generación como la de quimioluminiscencia. Esto, nosotros lo que hacemos es acomodarnos al laboratorio que tenemos en el momento, ¿sí? No en todos los lugares tenemos laboratorios que hagan de tercera generación, como en algunos lugares pues solamente se hace RIA. Para poner como ejemplo, la TSH normal varía aproximadamente entre 0,5 y 4 microunidades por mililitro. ¿Sí? Esto es a modo de referencia. Cada laboratorio va a tener, como explicamos, una medición diferente y cada una de ellas nos puede dar valores un poco diferentes, pero más o menos dentro de este rango. A poner como ejemplo, en el hospital de clínicas, el corte de TSH va de 0,55 a 4,95. ¿Sí?
Y aquí tenemos algo que tenemos que incorporarlo mucho en nuestra cabeza, es que la TSH no es diagnóstica, es sugerencia, ¿sí? Aquellos valores que van a ser, por decir, menores a 0,5 o muy marcadamente menores a 0,1 microunidades, nos van a sugerir un hipertiroidismo, o aquellas que sean mayores a 4 unidades nos sugieren un hipotiroidismo. Pero aquí hay que agarrarlo un poco con pinza, porque una TSH baja no siempre nos sugiere un hipertiroidismo, ya que también existe algo que se conoce como hipotiroidismo central, en el cual se puede presentar una TSH baja y no necesariamente tiene que ser un hipertiroidismo. Entonces puede ser un hipotiroidismo central. Lo mismo con aquellos valores de TSH que están por arriba de 4, no siempre son un hipotiroidismo, puede ser también un hipertiroidismo de origen central. Otra cosa también a tener en cuenta cuando evaluemos, no solamente el laboratorio, sino que saber cuál es la edad que tiene nuestro paciente. Todos los pacientes posteriores a los 60 años, la TSH lanzamos o largamos un poco más ese borde superior normal, lo podemos largar hasta 7,5. Entonces podemos tener un paciente que viene, no sé, me imagino, viene la señora Marta Uskokovic con una TSH de 6,5, T4 libre y totalmente dentro de lo normal. Yo no voy a decir que esta paciente tiene ni hipotiroidismo ni un hipotiroidismo subclínico. Esta paciente tiene una TSH muy acorde a la edad, porque esta señora tiene 70 años. ¿Ok? La TSH sérica es un factor de riesgo que es independiente para predecir un nódulo tiroideo, ¿sí? No podemos hacer diagnóstico de malignidad del nódulo tiroideo solo midiendo la TSH, pero es subjetiva. Por ejemplo, si tenemos una TSH que es normal o subnormal, ¿sí? Va a indicar, o sea, es subnormal, va a indicar un hipertiroidismo manifiesto o puede ser también subclínico, y aumentan las probabilidades de que este nódulo no sea maligno, sino que más bien sea hiperfuncionante. Entonces, si observamos en el laboratorio este tipo de resultados, nos guían o nos indican que debemos realizar una siguiente imagen, que es la gammagrafía tiroidea. Y en cambio, si esta TSH va a ser muy normal o con tendencia a elevarse, si el nódulo cumple criterios ecográficos de malignidad, pues bueno, nos va a guiar hacia realizar lo que sería una PAF o una punción aspiración con aguja fina. Esto siempre tiene que ser realizado por un personal capacitado y por un ecografista de experiencia, ya que meterse a punzar el cuello es bastante peligroso. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos la punción con aguja fina, esto va a ir a patología y en un tiempo nos van a reportar a nosotros algo que se conoce como citología de Bethesda o clasificación citológica de Bethesda. El nombre Bethesda es por el lugar donde se hizo la investigación en el área de Bethesda en Estados Unidos. Nos van a reportar 6 tipos de categorías, ¿sí? Siendo la que es totalmente benigna la categoría 2. La categoría 1 tiene una tasa, como podemos ver acá abajo donde dice riesgo de cáncer, ¿sí? Que es aproximadamente el 5 al 10%. ¿Por qué al ser de menor categoría tiene mayor tasa de probabilidad de ser maligna en comparación con la categoría 2? Porque normalmente son evaluaciones en la cual la cantidad de material que se sacó no es satisfactoria y por lo tanto nos deja con un margen de error un poquito considerable. ¿Ok? Esta puede ser porque la cantidad de células que se sacó en la punción fue muy baja, o la otra porque nosotros punzamos un nódulo que era predominantemente quístico y lo que observamos en la placa es mayormente coloide. ¿Sí? Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer posterior a esto es evaluar cómo era el nódulo.
Si el nódulo tenía mucho quiste, mayormente mucho coloide, lo que nos va a venir es una degeneración quística como diagnóstico con una citología Bethesda 1, y por lo tanto, bueno, en algún momento vamos a tener que repunzar, o si nosotros tenemos muy buen criterio clínico, podemos decir, es una degeneración quística, era un quiste, no pasa absolutamente nada y lo podemos observar en el tiempo. En cambio, aquellas categorías, como la categoría 3, que son categorías indeterminadas, que pueden ser de dos tipos, ¿sí? Atipia de importancia indeterminada, que también nos los van a reportar como AUS, o lesiones foliculares de importancia indeterminada, que son FLUS. El AUS tiende a ser más maligno y el FLUS normalmente corresponde a nódulos hiperfuncionantes, ¿sí? Pero esta categoría nos deja en ese péndulo que no sabemos si es bueno o es malo. Las guías lo que indican es que estos pacientes tienen que ir, si se dispone en el sistema de salud, realizarse lo que son evaluaciones moleculares para cáncer, o acá que no tenemos acceso o poco acceso a este tipo de evaluaciones, pues normalmente lo llevamos a una segunda punción, o si las características, ¿sí?, de este nódulo nos hacen alta sospecha de malignidad, directamente a cirugía. Y todas aquellas que son 4, 5 y 6, directamente van a ir a cirugía, ya que las probabilidades de que sean malignas son superiores al 25%. Como podemos ver, categoría 4 puede llegar hasta el 40%, la categoría 5 hasta un 75%, y aquellas que son categoría 6 directamente son malignas, la tasa de malignidad que es súper alta, 97 al 99%. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, continúo. Entonces, hablando sobre lo que son los incidentalomas de la glándula suprarrenal, son masas que normalmente van a medir más de 1 centímetro. Se pueden encontrar en las glándulas suprarrenales tanto del lado izquierdo o lado derecho, o también pueden ser bilaterales. Van a ser detectadas mediante un estudio de imagen, que puede ser bien una tomografía, una resonancia, una colonoscopía, ¿sí? Y una vez más van a ser encontrados en ausencia de alguna sospecha de mala función de la glándula o de hiperfunción de la glándula, ¿sí? Por eso son incidentalomas. Pueden encontrarse, si lo podemos así, entre un 0,5 y un 4% de las tomografías que fueron realizadas por cualquier causa, ¿sí? Y el 2% de las autopsias realizadas. Estas van a aumentar acorde como va aumentando la edad, siendo menor del 1% en pacientes que tienen menos de 30 años y siendo hasta un 7% en aquellos pacientes que van a tener edad un poco avanzada, mayores a 70 años. Las causas van desde las más comunes, casi el 80% de las imágenes que nosotros encontramos en glándulas suprarrenales, un 80% corresponden a adenomas, que son benignos. De ahí tenemos feocromocitoma y carcinoma adrenal, que se reparten entre un 7 y un 5%, y las metástasis de tumores de otras localidades hasta un 2,5%. Acá tenemos una imagen que vemos en la glándula suprarrenal del lado derecho, una imagen que más o menos podría corresponder a 2 centímetros, quizás un poquito más, en la glándula suprarrenal del lado izquierdo. Y acá tenemos otra imagen también de un reportado de un incidentaloma en la glándula suprarrenal del lado derecho. Entonces, igual que en los demás incidentalomas, siempre la primera pregunta es si esto es maligno o es benigno, si funciona o no funciona. Entonces, para cada paciente con un incidentaloma suprarrenal, vamos a someterlo a algunos estudios, ¿sí? Primero, el examen clínico. Tenemos que detectar si hay signos y síntomas de exceso de hiperfunción suprarrenal. Por ejemplo, lo más común, por decirlo así, es encontrar un paciente que tenga
o quizás no, estigma cushingoide o fenotipo cushingoide. Por ejemplo, ese paciente que es gordito, ¿sí? Que tiene tendencia a que la acumulación de grasa sea más central y con disminución de grasa a nivel de los miembros. También que tenga una carita en luna llena, que el collito sea corto, que cuando lo observamos a nivel de la parte dorsal vamos a encontrar el jiba dorsal, ¿sí? A nivel de las axilas y del cuello puede haber la presencia de acantosis nígrica, lesiones a nivel de la piel, ¿sí? Como las estrías que son de color muy característico, rojo violácea, tienden a ser más de 1 centímetro, que nos hacen sospecha de que el paciente tenga un Cushing. ¿Ok? Y para poder nosotros hacer una evaluación bioquímica del paciente, lo que corresponde es realizar medición, no de, bueno, acá había puesto cortisol, pero realmente sí es la medición de cortisol, pero con una característica que se realiza algo que se denomina test de Nugent. Este test de Nugent lo que no es nada más que darle al paciente una dosis, por decir, alta de corticoides de 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas del día previo a la toma del examen y se hace la medición del cortisol a las 8 de la mañana del día siguiente. La otra medición bioquímica que hacemos nosotros son las metanefrinas urinarias en 24 horas y para aquellos pacientes que son hipertensos y únicamente para los que son hipertensos vamos a hacer también valoración de aldosterona y actividad renina plasmática. También podemos hacer medición de andrógenos para ver si esta masa es o no es productora de andrógenos, que puede dar masculinización en las mujeres o también disminución de la libido y alteraciones en el varón. ¿Sí? La patología más frecuente, por decir, la patología maligna, es una causa muy infrecuente cuando nosotros valoramos un incidentaloma suprarrenal, como ya dijimos, aproximadamente el 80% van a ser adenomas, ¿sí? Y esto sí van a ser muy infrecuentes, mucho más si desconocemos que el paciente tenga un cáncer ya descrito. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, hasta un 5% pueden ser un carcinoma adrenal y un 2.5 pueden ser metástasis. Las más frecuentes entre estas pues van a ser lo que es la metástasis de cáncer de pulmón, de mama, ¿sí? El tamaño y las características imagenológicas de la masa nos podrán ayudar a determinar si este tumor también se va más para lo benigno o lo maligno, tal cual como lo vimos en las anteriores evaluaciones. ¿Sí? La evaluación inicial se recomienda lo que es inicialmente una TAC no contrastada, pero que tiene que ser de cortes finos. Normalmente nosotros cuando enviamos a realizar una imagen, lo que le colocamos en la descripción es que se haga una tomografía de abdomen con protocolo suprarrenal. Entonces, el imagenólogo va a ir directamente o más dirigido hacia la glándula suprarrenal, haciendo cortes muy finos que corresponden entre 2 y 3 milímetros. ¿Sí? Esto es para determinar si la masa es o no es homogénea, si es líquida o no en lípidos, y si es homogénea y líquido en lípidos, nos va a guiar más hacia lo benigno. Si fuese más heterogénea, pobre en lípidos, nos va a guiar un poco más hacia lo maligno. ¿Ok? Y otra cosa que nosotros también pedimos en la imagen es lo que se conoce como atenuaciones de la masa. ¿Sí? Esto se van a medir, la medición se va a conocer como unidades Hanfield, ¿ok? Siendo, si las características, cuando nosotros vamos a leer nuestra imagen, o nosotros observamos la imagen, o en su contexto leemos el informe del radiólogo, y nos reportamos o nos reportan que estas unidades Hanfield son menores a 10, que la masa es homogénea y que esta tumoración mide menos de 4 centímetros, no se requieren más evaluaciones. Directamente vamos a decir que este incidentaloma es benigno y le vamos a hacer una evaluación en el tiempo. ¿Ok? A diferencia de que si encontramos que esta imagen es mayor a 4 centímetros, pese a que sea homogénea y quizás pueda corresponder a menos de 10
unidades Anfield, puede ser sugestiva, no diagnóstica, sugestiva de malignidad. Y habría que evaluarla un poquito mejor. ¿Ok? Una vez más, el tamaño no puede utilizarse o las características no se pueden utilizar como un único parámetro para hacer evaluación. ¿Sí? Igual como las imágenes anteriores, cuando estuvimos observando lo de tiroides, vimos que hay que evaluar si esto es homogéneo o no es homogéneo, ¿sí? Si hay o no la presencia de alteraciones de la ecoestructura, si hay presencia o no de calcificaciones. Mayormente en las imágenes, cuando nosotros veamos calcificaciones o microcalcificaciones, son muy sugestivas de malignidad y habría que evaluarlos bien. Acá podemos ver esta imagen, ¿sí? Que corresponde a un incidentaloma de la glándula suprarrenal del lado derecho, ¿sí? Se le hizo lo que es una medición de las atenuaciones y lo que nos dio, pues bueno, que era una imagen que correspondía a una atenuación de 2.8, que sería menos de 10 unidades Anfield, ¿sí? Con una densidad negativa que indica que su componente es predominantemente graso. Entonces tenemos una lesión que correspondería a un adenoma. Es una lesión homogénea, rica en lípidos y que la atenuación es menor a 10 unidades Anfield. En cuanto a la resonancia nos va a servir de mucho, al igual que la tomografía. ¿Por qué? Porque tiene ventajas en ciertas situaciones clínicas. Una va a evitar lo que es la exposición a radiación en lo que son las tomografías repetidas. Acuérdense que ya al paciente ya le habíamos realizado una imagen quizás tomográfica en un principio, lo tuvimos que someter a una segunda para ver si realmente cómo estaba la atenuación, que queríamos cortes más finos porque queríamos observar mejor la glándula, ¿sí? Acá, realizando una resonancia magnética, evitamos esta exposición a la radiación. Las imágenes pues, pueden ser ponderadas en T1 y T2, y esto pues, puede distinguir mucho mejor lo que son adenomas benignos de tumores malignos o de feocromocitomas. Aparte de eso, también podemos hacer la resonancia con gadolinio, en la cual pues, nosotros, si hemos leído que mayormente las lesiones tumorales malignas tienden o tienen más componente vascular y por lo tanto, al tener más componente vascular, si fuesen malignos, van a tener una mayor captación de lo que es el contraste y por lo tanto, a lo que nosotros vamos a observar el lavado posterior a los 10 minutos, vamos a tener que el lavado es un poco más lento porque hubo mayor captación. En cambio, aquellos adenomas que muestran que tienen un componente vascular bastante bajo, la captación del contraste va a ser mucho menor y el lavado del mismo va a ser mucho mayor posterior a los 10 minutos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer nuevamente evaluación de las características de esta imagen que son muy típicas de cada uno. Entonces tenemos para adenomas benignos, tienen un contorno redondeado, una imagen que es homogénea, el contorno es bien suave, ¿sí? Y la marginación es aguda. Que el diámetro, para nosotros decir que es benigno, tiene que ser menor a 4 centímetros y mayormente una ubicación unilateral. Esto nos hace características de un adenoma benigno, ¿sí? Que cuando le vamos a medir las atenuaciones Anfield sean menor a 10 y que el lavado posterior al contraste a los 10 minutos debe ser de aproximadamente el 50% o mayor al 50%, ¿sí? Lo que se conoce como un lavado absoluto mayor al 50%. ¿Sí? Que sea isointenso al hígado. El hígado para nosotros va a ser un marcador bastante importante al momento de ver la atenuación. Si esta imagen es a lo que nosotros ponemos, por decir, algo que nos obstruya entre el hígado y el margen del adenoma, nosotros observamos que se parecen mucho la imagen o son isointensos, tanto en T1 como en T2, a nosotros nos van a decir que este adenoma es un adenoma pues, de tipo benigno. Y pues bueno, los cambios bioquímicos de lípidos que se van a observar en la resonancia magnética. Entonces acá tenemos
un adenoma, ¿sí? Una vez más, es de borde redondeado, mide menos de 4 milímetros, al momento que lo medimos, pues tiene menos de 4 centímetros, y al momento que le medimos las atenuaciones Humphrey, pues el mismo es menor a 10 unidades Humphrey, ¿sí? Acá hay una imagen en T2, lo mismo, vemos que es isointenso en comparación al hígado, sigue siendo redondeado, no tiene imágenes llamativas o es homogéneo, esto es un adenoma, ¿sí? De ahí tenemos la segunda imagen patológica, por decirlo así, en la glándula suprarrenal, que son los feocromocitomas. ¿Sí? Estos van a tener una atenuación mayor a 20 normalmente, tienen una vascularización aumentada de lo que es la masa, tienen un retraso de lavado, ¿sí? Como ya dijimos anteriormente, nosotros hacemos o pedimos lo que se conoce como washout, ¿sí? Que sería el lavado del contraste, y posterior a lo que nos reportan, pues nos van a decir que el lavado del mismo fue menor al 50%. Esto ya nos hace bulla en cuanto a que esto tiene mucha tendencia o nos guía mucho a que es maligno, ¿sí? Y una alta intensidad de la señal en la resonancia magnética ponderada en T2, también con cambios quísticos hemorrágicos, lo ya vamos a ver en imágenes, que los feocromocitomas son mayormente quísticos, son muy heterogéneos. Y el tamaño es variable, normalmente podrían quizás medir menos de 4 centímetros, pero normalmente son mayores de tamaño y pueden ser bilaterales. Como observamos acá, esta es una primera imagen en la cual nosotros quizás aquí poniéndole un poquito de gana podemos ver como que si adentro no es tan homogéneo como pareciera. Pareciera como que acá hay un componente más sólido, que en la parte más superior como que tuviese componentes quísticos o pequeños quistes ahí en la imagen. Entonces, al momento que nosotros observamos ya la imagen pero contrastada, vemos que sí, que hay un componente quístico que acá no se observaba, ¿sí? Mayormente acá en el polo inferior, en el polo superior también vemos algunos, ¿sí? Que tiene por acá como algunas calcificaciones en el contorno. Entonces, esta imagen es altamente sospechosa de que sea un feocromocitoma. ¿Ok? Y esto acá, una resonancia, lo mismo, cuando hacemos la primera imagen, pues vemos esta imagen que quizás es un poco isoecogénica o tiene una densidad un poquito mayor, y después en la segunda podemos ver nuevamente estas hiperintensidades, ¿sí? Que son, pues, corresponden a un feocromocitoma o podrían corresponder a un feocromocitoma si lo podemos diagnosticar ya con las pruebas bioquímicas, ¿sí? En cuanto al carcinoma adrenocortical, vamos a tener, como para hacer un poquito de resumen, tiene casi las mismas características que los anteriores, a excepción de que tienen una forma más irregular. Son más heterogéneos en su ecoestructura porque tienden a tener muchas necrosis, más calcificaciones, normalmente son más de 4 centímetros, son casi siempre unilaterales, van a tener atenuaciones mucho mayores todavía a 20 unidades Hanfield, no mejora la imagen al momento que hacemos la TAC contrastada o no tienen mucha mejoría, por decirlo así, pero sí tienen un retraso en el lavado, ¿sí? Si va a ser, cuando nosotros veamos el lavado absoluto, van a ser menos del 50%, tienden a ser hipointensas en comparación al hígado, esto puede dado en T1, y van a ser con mayor intensidad o intermedia en resonancias magnéticas poderadas en T2. ¿Ok? Como ya quizás nosotros sabemos, hay otros tipos de imágenes que se conocen como la PET-TC, que es con fluorodesoxiglucosa, aquellas valoraciones o captación mayor a 2.5 nos van a sugerir algo que podría ser bien inflamación, como podría ser una imagen patológica, y cuando hacemos este tipo de imágenes en un carcinoma adrenocortical, pues va a tener una mayor absorción, un sub que va a ser, no sé, quizás por ahí 5, 7, 12, ¿ok? Y hay evidencia también de invasión tanto local como metástasis a distancia. ¿Sí? Acá tenemos, pues como vimos,
Es una imagen grande a nivel de la glándula suprarrenal del lado derecho, ¿sí? Que cuando la observamos en otra imagen, vamos a ver que esta, pues, es netamente heterogénea, tanto en la ecoestructura como en su margen. Si vemos, es bastante tortuoso, ¿sí? A diferencia cuando vimos el feocromocitomas y los adenomas, que normalmente eran más con tendencia a ser homogéneos, ¿ok? Y en cuanto a las metástasis suprarrenales, pues estas corresponden aproximadamente al 2,5%, también son de forma irregulares, ¿sí? Con tendencia, estas sí, a ser más bilaterales, igual que las anteriores van a tener esas atenuaciones mayores a 20, ese poco o pobre lavado del contraste, ¿sí? Y que pueden ser isointensas en T1, como puede ser hiperintensas o una señal intermedia en T2. Y lo mismo que el carcinoma suprarrenal, van a tener también un sugelevado en la exploración con el PTC con fluordesoxiglucosa. Acá tenemos, pues, inicialmente vemos esta imagen grande también, ¿sí? Pero que es bilateral, tanto en la glándula suprarrenal del lado derecho como en la glándula suprarrenal del lado izquierdo, que cuando hacemos la siguiente imagen, vamos a ver, ¿sí? Que presenta esta ecoestructura que es alterada, es heterogénea, que tiene márgenes que son irregulares, ¿sí? Pero que a diferencia del adenoma cortical es o mayormente es bilateral. Y una vez más, eso fue en cuanto a la evaluación de la imagen. Ahora tenemos que ver si esto pues funciona o no funciona. O, para decirlo así, si produce o no produce producción de hormonas. Entonces, de todas las imágenes que nosotros podemos encontrar como incidentalomas suprarrenales, solamente entre un 10 al 15% van a secretar cantidades excesivas de hormonas. ¿Sí? Se deben considerar tres formas de hiperfunción suprarrenal en los pacientes diagnosticados con un incentaloma suprarrenal, teniendo así, entonces, autonomía para la secreción de glucocorticoides, ¿sí? Que esto normalmente van a dar lo que se conoce como Cushing, pero un Cushing subclínico, porque recuerden que nosotros, cuando se hizo la imagen, no se estaba sospechando de ningún tipo de enfermedad, lo encontramos de forma incidental y cuando hacemos la valoración bioquímica, nos dice que es un Cushing, ¿sí? La otra podría ser un feocromocitoma o también presentar aldosteronismo primario. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el Cushing subclínico, pues como ya dijimos, carece de las características propias de un Cushing, como son los estigmas habituales del síndrome de Cushing, que ya los habíamos repasado anteriormente, que pueden ser cara en luna llena, plétora facial, presencia de jiba dorsal, la grasa centípetra, disminución de la grasa a nivel de los miembros, ¿ok? Presencia de estrías rojo-violáceas a nivel del abdomen, infecciones recurrentes, pueden también presentar lo que sería un aumento de peso, mayor tendencia a tener dislipemia, ¿sí? El cortisol es diabetógeno, por lo cual el paciente va a tener diabetes. El cortisol también produce desgaste a nivel del hueso y este paciente va a cursar o puede cursar con osteoporosis, ¿sí? Y también, pues, va a ser aterosclerótico y, pues, bueno, con presencia de aterosclerosis. Pero normalmente el paciente cuando viene a nosotros presenta pocos estigmas o pobremente, ¿sí? Y el diagnóstico se puede realizar, ¿sí? Dependiendo. Podemos hacer medición del sulfato DEA, ¿sí? Que esto normalmente van a ser bajos, pero el sulfato DEA se mide acorde a la edad. Nosotros cuando vamos a medir este marcador tenemos que tener una tabla donde nos indican de qué edad a qué edad y qué rango tiene cada uno, ¿sí? Pero el gol estándar va a ser lo que se conoce como prueba de supresión con dexametasona 1 miligramo durante la noche, que es a las 23 horas, o también nosotros en endocrinología lo conocemos como test de Nugent, ¿sí? Esto lo que hacemos es que le damos los comprimidos acá en la Argentina de dexametasona vienen de 0,5 miligramos. Entonces nosotros al paciente le decimos
que por reloj a las 23 horas se tiene que tomar 2 comprimidos de dexametasona de 0,5 y esto tiene que ser por reloj 23 horas y al siguiente día, 8 de la mañana, más tardar 8:30, tiene que realizarse medición de cortisol. Si este cortisol tiene un valor mayor a 5 microgramos por decilitro, es diagnóstico de un Cushing. Si la misma es menos de 1,8, que es el corte para normalidad, pues bueno, el paciente carece de dicha enfermedad, ¿sí? Pero si tiene un valor entre 1,8 y 5, nos deja en esa zona gris que nos obliga a nosotros a hacer otro tipo de mediciones para salir de dudas realmente si este paciente presenta o no un Cushing. En cuanto al feocromocitoma, como sabemos, pues el feocromocitoma es una patología que se presenta en la médula de la glándula suprarrenal y en la médula se produce adrenalina y noradrenalina. Entonces, las pruebas bioquímicas, aparte de que primero tendríamos que tener una atenuación mayor a 10 unidades para poder nosotros hacer esta medición, ¿sí? El estudio bioquímico va a corresponder lo que es la medición de metanefrinas, que son los metabolitos de las catecolaminas, ¿sí? Y las vamos a hacer. Hay dos tipos de mediciones, ¿sí? Una que es la metanefrinas fraccionadas en orina. Tienen una sensibilidad alta, que es aproximadamente el 97%. Y la otra son las metanefrinas plasmáticas libres, que tienen una mayor sensibilidad. Deberían ser el gol estándar, pero lastimosamente ese tipo de medición es mucho más caro, ¿sí? Y acá en la Argentina es poco accesible. Entonces nosotros mayormente lo que mandamos a realizar son metanefrinas urinarias fraccionadas en orina de 24 horas. Acá tenemos valores de referencia. Ojo, una vez más, que acá los valores van a ser dependiendo el tipo de ensayo que se realizó en el laboratorio. Nos pueden dar valores quizás un poco más altos, quizás un poco más bajos, pero nosotros nos tenemos que guiar acorde a los valores que nos reporta el laboratorio, ¿sí? Si vemos que los valores son mayores a lo que reporta el laboratorio, pues, y ya teniendo una imagen que es homogénea, o sea, con contornos regulares, pero que tiene constructura heterogénea, que tiene atenuaciones de Hanfield mayor a 20, ya nosotros nos hace diagnóstico de un feocromocitoma, ¿sí? Y bueno, pese a la alta sensibilidad diagnóstica de la metanefrina, pues también pueden haber falsos positivos, que esto lo hay en muchos estudios, que pueden ir por ahí entre un 10 al 21%. Pero eso cuando las alteraciones son mínimamente significativas. Cuando ya vemos que tienen más de 3 veces por arriba del valor de corte normal, es poco probable o muy imposible de que no sea un diagnóstico positivo, o sea, de que sea un falso negativo, ¿sí? Y ojo que siempre que vayamos a medir, ¿sí? O que le mandemos a realizar la medición de metanefrinas o en 24 horas, ¿sí? En orina, nosotros tenemos que sí o sí pedir medición de creatinina urinaria también en 24 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos que esta creatinina urinaria tiene un valor menor a 600, a nosotros nos hace la alta sospecha de que el paciente no hizo bien la recolección de orina, ¿sí? E independiente del valor, ¿sí? Si el valor es muy normal o levemente elevado, nos vamos a tener que hacer una segunda medición de metanefrinas urinarias, ¿sí? Esto tiene que salir una creatinina mayor a 600 para nosotros decir que el paciente realizó de forma correcta la recolección de orina. En cuanto a los aldosterenomas, bueno, son menos del 1% de los incidentalomas suprarrenales en total. Van a evaluar para aldosterenomas aquellos pacientes que tengan hipertensión. Si el paciente no tiene antecedentes de hipertensión o cuando nosotros lo valoramos no presenta hipertensión, no se hace medición de aldosterona, porque la aldosterona produce hipertensión y es imposible que alguien tenga un tumor
o una masa hiperproductora de aldosterona sin hipertensión. Y bien, y las evaluaciones pues deben realizarse mediante mediciones de concentraciones tanto de aldosterona como de actividad renina plasmática. Entonces tenemos que se recomienda que la medición de aldosterona y de actividad renina plasmática sea realizada entre las 8 y las 10 de la mañana, con el paciente no menos de 30 minutos de reposo. El paciente no se puede acostar, ¿sí? El paciente tiene que permanecer sentado, o si está en la salita de espera, pues que esté sentadito, en reposo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a medir esta aldosterona? Pues realmente cuando nosotros hacemos la división de la aldosterona versus la actividad renina plasmática, si este valor nos da mayor a 25, es diagnóstico de una hiperproducción de aldosterona, ¿ok? Entonces, si es mayor a 25, ya tenemos que este paciente tiene una sobreproducción de aldosterona. Nosotros vamos a tener que realizar posterior a eso otro examen que se conoce como test confirmatorios, ¿sí? Y que el que mayormente nosotros utilizamos acá en la Argentina, o al menos en el hospital de clínica, es lo que se conoce como test de sobrecarga salina, en el cual al paciente en el lapso de 2 horas se le va a colocar 2 litros de solución salina y posterior a eso se le hace medición de la aldosterona y de la actividad renina plasmática para ver si la misma, en condiciones fisiológicas, nuestro cuerpo va a testear que hay un mayor volumen y por lo tanto, volumen sanguíneo, y por lo tanto va a disminuir la producción de aldosterona. En cambio, en los pacientes que tienen hipersecreción autónoma de aldosterona, por estas causas, normalmente esto no se da, porque pese a que los receptores testeen que hay un mayor volumen a nivel de sangre, lastimosamente este tumor produce su propia aldosterona de forma autónoma y no va a suprimir la producción de aldosterona. Bueno, eso sería todo. Chicos, preguntas, Carla, una dudas. pregunta. ¿Puede dejar las diapositivas o pasarnos el mail, así nos contactamos con usted para pedírselas? Claro, claro, claro que sí. Yo ahora, si alguien me puede pasar un mail en el cuadro del chat, yo se los envío ahí al momento.